no tener acceso a los derechos va en contra de mi propia decisión, de mi propio derecho a vivir mejor. Para mí siempre el barrio es la segunda casa y para muchos jóvenes su primera casa. Bajarme del transporte público y ver el parque y ver niños jugando ahí. Yo decía, yes, de eso se trata. No es que vengan y se construyan cosas nada más. Es que nos va a preparar a la gente para tomar decisiones, para participar de la vida pública. Y ese ha sido mi proceso. Diciendo, aquí todo se puede transformar si tú crees que se puede transformar. Si tú te pones en acción. ¿Cómo reflexionas tu comunidad? ¿Cómo conoces a tu comunidad? Esas cosas que son valores para amar donde tú vives, para generar identidad, eso se ha perdido. Si queremos cambiar el mundo, salga afuera de su casa. Entonces, queremos hacer comunidad, salgamos afuera. Si yo tuviera un problema de violencia, el lugar a donde yo fuera es al instituto. Pero en la comunidad eso adquiere otro valor que no es necesariamente económico, que va más allá, porque es un liderazgo que trasciende generaciones. Vero, me da mucho gusto tenerte aquí en la mesa de Expo Liderazgo. Bienvenida, Verónica Corchado. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un orgullo estar aquí sentada contigo y pues bueno, compartiendo lo que he caminado a lo largo de estos años. Bueno, gracias por venir hoy y queremos construir esta conversación, pero antes de entrar a la conversación, Vero Corchado es una mujer que desde muy temprana edad, a los 14 años, tal vez desde antes estaba gestando, pero a los 14 años empezaste a trabajar por los derechos de las mujeres y desde entonces has recorrido y has creado una trayectoria que ha beneficiado no solo a mujeres, sino también a hombres y a familias y comunidades enteras porque trabajas para la comunidad. Verónica, tú eres quien abanderó para que el Instituto de la Mujer aquí en el municipio de Ciudad Juárez fuera una realidad. Es un tema bastante sensible para esta región, por lo que conocemos de manera local, nacional e internacional. Así que te tocó abanderar ese proyecto que hoy, por supuesto, sigue en pie. Y has recibido algunos galardones, solo voy a mencionar dos. Recientemente, bueno, en un par de años tal vez recibiste un galardón a la mujer destacada, a la mujer chihuahuense destacada por el Congreso del Estado, por la trayectoria y la labor que has estado haciendo y, por supuesto, recibiste también un nombramiento por el Consulado de Estados Unidos como una de las 80 mujeres líderes más influyentes en el área que está trabajando. Entonces, en la mesa tenemos a una reconocida internacional en la defensa de las mujeres. Vero, otra vez, bienvenida a Expo Liderazgo. Muchas gracias. Vero, ¿qué pasaba allá en 1983, 1980 y tantos? ¿Qué estaba sucediendo en la mente? ¿Qué estaba sucediendo en el corazón? ¿Qué estaba sucediendo en las emociones de aquella adolescente que vivía con su familia en una comunidad? ¿Qué sucedía? Bueno, primeramente gracias. Pues, ¿qué sucedía? Pasaban por mi cabeza muchas cosas. Nací, crecí en la zona poniente, ahí por donde dice la Biblia es la verdad. En aquellos entonces no había ni una sola secundaria cercana. Entonces, un grupo de líderes también, entre ellas mujeres, hombres, algunos eran jesuitas, sacerdotes jesuitas, religiosas teresianas, llegaron a la zona porque había muchísima violencia. Ellos tenían conocimiento de asesinatos de jóvenes, de muchas cosas, y llegaron ahí para fecundar, crear una secundaria. Después crearon una prepa. Pero yo dije, yo quiero estar en esa secundaria. Y fue el parteaguas en mi vida. Porque aunque yo vengo de una familia en donde mi mamá, que ya murió,
Mi mamá me enseñó a luchar por los derechos de las mujeres, porque ella fue una gran activista. No se conceptualizó nunca así ella, pero ella me llevaba a mí y a mis hermanos muy pequeña para los grupos de mujeres, y ella hablaba con las mujeres sobre la situación con sus maridos, con su comunidad. Ella, junto con nosotros y otra gente, creamos un parquecito hace muchos años. Mi mamá organizó grupos de fútbol. Ajá, por eso es que, bueno, muchas cosas. Entonces yo venía de esa experiencia, obviamente alzo la mano, digo, sí quiero estar en esa secundaria, y ahí conozco a mucha otra gente y a muchas otras maneras de pensar la vida. O sea, me abre una perspectiva de decir, caray, no tener un parque en el barrio, pues eso es grave, es grave. ¿Por qué no hacemos un parque? No tener una secundaria, pues es grave. Y al contrario, no tener acceso a los derechos va en contra de mi propia decisión, de mi propio derecho a vivir mejor. Y entonces empezamos. Conocí a mucha gente, decía mi mamá, oye, hasta las piedras te conocen, aquí, qué bárbara, y no sé qué. Sí, empezamos a gestar un movimiento de jóvenes, de muchas mujeres. Hicimos teatro callejero, limpiamos los arroyos para construir parquecitos, nos involucramos con mucha gente. También vi perder a muchos amigos. ¿Qué beneficios trajo el movilizar a una comunidad? Porque una cosa es levantar la voz y decir vamos y ya, ¿no? Y te expresas, pero ya. Pero otra cosa es expresar, movilizar, hacer que suceda y luego esperar los resultados. ¿Qué resultados inmediatos empezaron a ver? Por ejemplo, un grupo de jóvenes de secundaria que crearon su propio parque, válgame la redundancia, con sus propias manos y con sus propios recursos. Claro. No sé qué tan limitados, pero por ahí dice, ¿no? Que ante la necesidad, creatividad, y a veces eso, podemos decir muchas cosas. Sin embargo, ¿qué beneficios, aparte de ese sentido de pertenencia, hoy volteando hacia atrás, que yo sentirme útil y sentir que el barrio mejoraba? Porque tu barrio, para mí siempre el barrio es la segunda casa, y para muchos jóvenes su primera casa. Porque no hay una estructura de casa, de hogar, de familiaridad. Entonces el barrio lo sustituye. Y para mí era poder hacer cosas. El tema de el poder. De poder acceder haciendo, caminar haciendo las cosas. Nadie nunca me dijo que quizás si alguien me hubiera dicho, no lo vas a lograr, a lo mejor yo me hubiera agüitado y me hubiera dicho, no, bueno, pues es que eso no se puede. Pero nadie me lo dijo. Y entonces no solamente yo, debo decir que nunca he caminado sola, dije, sí, claro. Y aprendí a hacer un oficio a temprana edad, a ver dónde se lleva ese oficio para desarrollo social, para no sé quién, empezar a estructurar y entrar de una mentalidad de una joven que debería de preocuparse quizás por otras cosas. Ya estaba preocupada por su barrio. Yo me encantaba porque trabajé muchos años también en la maquila, ¿verdad? Y de manera paralela hacia estas cosas, bajarme del transporte público y ver el parque y ver niños jugando ahí. Yo decía, yes, de eso se trata. Me sentía pagada, me sentía realizada, me sentía así como que, wow. Y luego por muchos años, la misma gente empezó a organizar muchas cosas, porque ya estaba el parquecito. Que si ponemos aquí una red y hacemos no sé qué, y luego más adelante en una presa, acá se van a poner otras redes para jugar fútbol. Y entonces la gente, lo que necesitamos no es que vengan y se construyan cosas nada más, es que nos va a preparar a la gente para tomar decisiones, para participar de la vida pública. Y ese ha sido mi proceso. Entonces, para participar en la vida pública no necesito un puesto público, no necesito a veces
certificado de la universidad. Ajá, no. Dinero y denme mis tantos miles o cientos o millones para poder hacer. ¿Qué se necesita entonces aparte de voluntad? Lo estás diciendo, por supuesto, pero... Se necesita gente como... No como yo, porque eso sería mucha arrogancia, pero yo que necesité personas, tutores, mentores, que ahora les pongo ese nombre, promotores, diciendo aquí todo se puede transformar si tú crees que se puede transformar, si tú te pones en acción, si tú, ¿qué es lo que a ti te gusta? Me acuerdo mucho un profesor que decía, ¿qué es lo que a ti te gusta? A ti, Verónica. Tú no puedes decir en ese momento porque no tienes la capacidad de decir me gusta el arte, la poesía. Pues no, pues si no estás expuesto a eso. Pero ellos nos van orientando para decir, ¿qué tal? A ver, no hay esto, ¿cómo vamos a hacer teatro? Teatro. Vamos a dramatizar esto. Y entonces empiezan. Y de repente, pues a lo mejor no éramos los grandes artistas, pero sí hacíamos teatro callejero ahí en el barrio, ahí hablando de la situación que se planteaba, ahí haciendo deporte. Yo siempre les digo que me baja la autoestima hacer algún deporte, porque la verdad es que no soy muy diestra para eso. Pero no sé por qué yo organizaba el fútbol. Por años organicé el fútbol, por años organicé torneos de voleibol ahí en la calle y todo, pero es aprender, no le hace que yo no lo juegue. La cosa aquí es generar una pedagogía comunitaria. Y aprender. Años no dijiste, voy a generar una pedagogía comunitaria. Esto, ahora le pones el nombre, ¿verdad? Pero en ese momento vamos haciéndolo. ¿Qué cosa no se te vendría a la mente? Vamos haciéndolo. Los bailes, ¿verdad? Quienes nos escuchen y puedan ver que ahí alrededor de la Biblia es la verdad. Hay una fiesta tradicional. Bueno, hay muchas, pero hay una que es el 3 de mayo. Entonces, muchas cosas giran alrededor. El deporte, los danzas de matachines, o sea, todo eso, el folclore aflora. La gente da lo que tiene. Y eso no se necesita dinero, se necesita creatividad, se necesita creer en la gente, se necesita invertir con escuelas, con pavimento, con buen drenaje, con educación. Si este país y esta ciudad invierte en educación accesible, integral, vamos a tener en breve gente pensante, gente que quiera participar y transformar sus entornos. A veces podemos estar, y lo decía Judith Soto, directora del TEC de Monterrey, decía, a veces llegan y hacía este ademán, llegan a las escuelas exigiendo, o se llega a las escuelas exigiendo el agua o el papel o cosas que pueden ser un poco más reemplazables y que pueden no ser tan trascendentes, pero muy pocas personas llegan tocando la puerta para decir, ¿por qué mi hijo no tiene un nivel de comprensión como lo debiera de tener? Entonces, sí es la educación, pero también estoy seguro que es el nivel de comprensión que podemos darle a nuestros hijos y a estas generaciones a más temprana edad, ese nivel de comprensión. Ahora tú le preguntas a la gente no sale a la comunidad porque tiene miedo. Todo mundo tenemos en mayor o en menor riesgo, miedo a exponerte. Y esta gente, andábamos en la calle. De hecho, había una clase que se llama, no sé si todas la retomen ellos, pero que se llama Reflexión y Acción Comunitaria. Era la clase, de las mejores clases que a mí me gustaban, porque era caminar. Ahora eso se llama marchas exploratorias, ¿verdad? Bueno, en ese momento era salir a caminar, decía el profesor, vamos a caminar y a reconocer el barrio. Nos daba una hoja y decía, hagan su croquis. ¿Cuántas tiendas? ¿Cuántas casas? ¿De qué color las casas? ¿Dónde hay un perro? ¿Dónde hay un puesto? ¿Dónde hay? Y después yo decía, ay, pero esto qué raro, ¿para qué es esto? Claro, el ejercicio después de un mes teníamos el mapa de toda la comunidad y decía, ok, acá es bajada, acá es esto, lo otro, ¿dónde vamos a hacer nuestras intervenciones?
cómo reflexionas tu comunidad, cómo conoces a tu comunidad. Esas cosas que son valores para amar donde tú vives, para generar identidad, eso se ha perdido. Pero hablaste de un tema muy importante y no, o sea, quiero hablar un poquito de eso. Dijiste, tuve mentores, hoy los llamas mentores, pero luego dijiste, ellos nos indicaban o nos ayudaban a despertar. En aquellos entonces, la frontera estaba en un auge por toda la llegada de las maquilas y pues todavía era la época dorada, como se le ha llamado a Ciudad Juárez, y estaba todo este tema de los feminicidios y de las desapariciones. Y tú dices que salías o salían, pero había un ambiente hostil y era un ambiente de inseguridad. Entonces, estamos hablando de dos... Sí, son dos polaridades. Sí, es una polaridad y es un tema de, pues, sí tendrías que tener miedo o sí tendrías que tener cuidado o mantenerte seguro porque estaban sucediendo realmente cosas bastante desagradables, graves en el entorno. ¿Cómo se maneja o cómo se manejó ese tiempo, pero cómo se sigue manejando? En aquel entonces, qué buena pregunta. En aquel entonces yo lo he meditado mucho y a un acuerdo que llego es cuando estás solo, cuando estás expuesto, pero solo, en soledad, todo se fragiliza. Es decir, yo nunca andaba sola. Siempre andábamos en parvada, diría mi mamá. Siempre para allá. Y decía mi mamá, y digo mi mamá, pues era igual que yo, ¿verdad? Pero ella siempre decía, no más, tenía el cabello muy largo, decía, no más los chinos los veo volar por un lado y para otro. O sea, el sentido de unidad, de amistad, eso te protege. Hay una máxima en eso que dice, las redes te salvan. O sea, las redes de amistad. Cuando vemos el fenómeno, y yo lo viví muy, muy, muy cercano por esta chica que desaparecieron de mi grupo, ¿dónde la desaparecen? En el centro. Estaba ella sola. O sea, muchas situaciones de fragilidad, ¿verdad? Que después supimos que en ese momento el centro, lo que hoy se conoce como centro histórico, era el lugar en donde había muchos implicaciones y se desaparecían de ahí las niñas, porque literalmente eran niñas en ese momento. Y muchos años después nos enteramos por investigaciones y por no soltar el tema de que esas niñas a muchas las prostituían y luego algo pasó, las asesinaron y encontraron sus restos en el arroyo del Navajo, en Lomas de Poleo o en la calle en los botes de la basura. Deplorable. Los cuerpos de las mujeres en la basura. El mensaje está claro para la sociedad. Y si tú dices miedo, sí, cuando ves eso dices, caray. En ese momento yo no tenía tanta conciencia como ahora la tengo, pero eso me estrujó. Otra cosa que me estrujó en ese momento era que donde yo vivía muy cerca, una señora se desaparece también y nunca volvió. Y tú dices, se fue. Los vecinos se hicieron cargo de los 2 niños, que en ese momento estaban niños, y ella nunca volvió. Entonces era como, esas cosas pasan y después ves que hay un continuo, que pasan y pasan y pasan y pasaban inadvertidas para los medios de comunicación, pasaban inadvertidas para las autoridades, pero no pasaban inadvertidas para personas que como yo, que estábamos muy en ciernes, muy pequeñas, o como para grupos que ya hacían cosas por su comunidad, dijeron, caray, porque fueron los que empezaron a notar y a ver que a veces salían unas pequeñas notas en los periódicos, pequeñitas, y de ahí líderes como doña Esther, ¿verdad? Empezaron a decir, caray, fíjate, Esther, claro, con
con un poder económico, fue escuchada, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa aquí? No es una, no es dos, no es tres, no son más, a ver. Y empezaron y empezamos, ¿verdad? Digamos que cada quien a su ritmo, a su estilo, desde donde estás. Yo desde donde estaba era cómo nos podemos autoproteger. Hicimos muchas estrategias para no andar solas. Que la gente se pare en un punto para tomar el camión y desde ahí puedan... Eran estrategias pensadas. O sea, me siento y veo... O sea, no eran estrategias como al aire. No, porque en las reuniones comunitarias... porque también en eso tienes que tener muchos aliados. ¿Qué aliados teníamos? La escuela, teníamos los comités de barrio que teníamos, los profesores de la escuela. Entonces, liderazgos con roles formales e informales, ¿verdad? Entonces, todos pensando, porque una cosa es sí que el hostigamiento hacia las chicas, todo, pero otro, en ese momento era, ¿cómo se llama? Los asaltos, ¿verdad? Que te asaltaban. Entonces todas esas cosas era cómo los puedes frenar, porque siempre ha habido consumo de drogas y chavos y que porque necesitan dinero para su rollo, pues te asaltaban, ¿verdad? Entonces era como autoprotegerse y también tratar de no excluir a las familias, ¿verdad? O sea, porque también al final del día esas familias son del mismo barrio, entonces no entrar en contraposición. Hay muchos problemas entre medio de las farmacodependencias y no podemos señalar, ¿verdad? Porque todo eso se viene contra ti. No estoy hablando solamente en el tema de seguridad, es decir, las familias son muy distintas y en los hermanos también distintos. Entonces, sí puedes convivir con situaciones y en la medida que se resuelven situaciones comunitarias, que se resuelven situaciones familiares, ¿qué crees? El consumo de drogas bajo. Eso está probado. Pero, ¿cómo hoy en nuestras comunidades, hoy nos están escuchando a través de una radiodifusora, nos están escuchando a través de redes sociales, pero ¿qué consejo muy práctico, muy estratégico le pudieras dar a una familia que necesita de ese cuidado y despertar a ese sentido de comunidad y ese sentido de cuidado hacia, pues es que no es solamente hacia los más desprotegidos, sino es un cuidado en general? Lo más importante aquí es hagamos comunidad, un llamado a hacer comunidad. ¿Cómo se hace esto? Que se dice muy sencillo, que no lo es si usted quiere, yo siempre tengo una frase que me acuñé ya hace tiempo. Si queremos cambiar el mundo, salga afuera de su casa. Entonces, queremos hacer comunidad, salgamos afuera. Platiquemos con la vecina, asegurémonos que su vecina la conoce usted y usted conoce a su vecina. Y asegúrense ambas de ir con otras vecinas, ¿verdad? Y juntarnos. Más allá de que le ponga el título de comité de vecinos, de grupo, de como sea, es junte a la gente de su cuadra y empiecen a pensar qué podemos hacer aquí en esta cuadra para sentirnos más seguros. Y les aseguro que van a salir ahí, pues, ¿por qué no juntamos a los niños para hacer un partido de fútbol? ¿O por qué no les ponemos una película? ¿O por qué no les sacamos la lotería? ¿O por qué no? Cualquier cosa, por cualquier actividad usted puede asegurarse de generar comunidad. Y de ahí en adelante van a fluir las ideas. Fluyen cuando estás juntos con 2, con 3. Y esos 2 o 3 tienen la capacidad de juntar a otros 5. Y esos 5 a juntar a 10 y esos 10 a 20. Y ya se armó la machaca. Sí, o sea, parece como sencillo, pero tiene que ver muchos elementos, ¿no? Pero es dar el gran paso de abrir la puerta, salir y tocarle al vecino, porque a veces no conocemos al seguida, sí. Y el de enseguida, pero vas a tener eco. Cuando tú te la crees que necesitamos conocernos entre nosotros, porque eso es seguridad, porque
La seguridad no es una cosa abstracta, ni los derechos son una cosa abstracta. Eso nos han enseñado, a veces nos enseñan en las universidades. No, hay que aterrizar. Yo siempre les digo en los talleres, miren, cuando hablamos de derechos humanos estamos a 10,000 kilómetros de altura. Eso tiene que bajar y aterrizar el avión. ¿En qué? En cosas tan concretas. Cada barrio, cada familia define sus propias prioridades. El barrio también lo va a definir. Parte de lo que yo vi también como a veces una pérdida de comunidad es cuando ahora vives en fraccionamientos cerrados, que es una gran oportunidad, pero hay que buscarla, en donde se pierde ese sentido de, entonces, allá sí me juntaba porque pues que el agua pero acá que tengo todo eso, siempre habrá necesidad, porque en donde quiera que en un barrio, que en un fraccionamiento, la gente no esté organizada, va a haber alguien que va a querer generar cosas que no son correctas. Es que estás hablando de un tema fundamental para el desarrollo, el crecimiento, o sea, ser comunidad. O sea, ser comunidad, creo, lo dijiste, te salva. Ser comunidad te salva. Porque son muchos ojos viendo lo mismo. Y cada quien lo va a interpretar de diferente manera, pero están viendo exactamente lo mismo. La camioneta que llegó, que tiró la basura o a lo mejor otras cosas. Es decir, y no se trata de llamarle inmediatamente a la policía. Ojalá que sí, pero si no, no importa. Es un barrio unido, se sabe y se huele. No sé si tú has tenido la oportunidad, pero si tú llegas a un barrio con tu vehículo o con amigos, pero que no es tu lugar y está muy organizada esa, de volada ves gente que está afuera o te ve así como, ¿y usted de dónde viene? O te preguntan. Claro, o sea, usted está llegando a un lugar y usted no es de aquí. Sí. O sea, luego. Sí. Entonces, es parte. Y también vas a otros lugares que se siente la inseguridad. Sí. Se siente la vibra, dices, ay, caray, aquí está complicado, pero no lo sabes verbalizar, pero ahí está, o sea, hay cosas que tú ves que dices, ay, caray, aquí. Oye, pero ¿quién te dijo que sí podías hacer todo lo que estás pudiendo hacer? Pues me dijeron varias personas. La primera era, a lo mejor no sé si tan explícitamente, pero mi mamá. O sea, mi mamá. Sí, no siempre te dicen si puedes. Pero el ejemplo. El ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Mi mamá decía, vámonos los jueves. Vámonos, agarra el lazo, la lotería, no sé qué, el cuento. Y ahí nos lleva a la casa, en el patio de una casa. Y mientras que yo hablo con las señoras, tú juegas con los niños. Entonces yo tenía una oreja acá y otra oreja con los niños y yo escuchaba lo que las señoras le decían a mi mamá. Y yo estaba bien pequeña, te diré, tenía 7, 8, 9 años, 10 años. Te enseñó a liderar. Me enseñó a liderar. Ella era una líder y yo aprendí de eso. Mi mamá, con estos jóvenes que te digo y todo, a veces yo me metía y ya se quedaba platicando con ellos afuera, con ellas afuera. Mi mamá se convirtió en esa líder y aquí vamos a limpiar, y aquí vamos a hacer esto, y a ver, tú, una comisión para quién sabe qué, y otra comisión de no sé qué, o sea, la gente la seguía. Claro, Doña Cata, era a kilómetros de distancia, donde Doña Cata, sí, mire, se va aquí derecho, guau, y ahí está. Sí, por eso cuando ella muere por el tema de COVID, y pues que tú sabes, pues no podíamos nada, se da la noticia en la comunidad, y la comunidad es tan importante la ritualización. La gente, teníamos que poner algo ahí para que la gente que no podía ir a la funeraria ni nada, pues supiera. Entonces pusimos una fotografía fuera de su casa y pusimos unas velas, unas flores y le dijimos a la gente en la noche aquello era. O sea, la gente, los grupos de la iglesia fueron y cantaron ahí, a la casa, a su casa afuera en la calle. Entonces, eso
un homenaje a una líder que se les fue. ¿Eso qué enseñanza le deja? A ver. A mí, que estaba en ese momento muy consternada, era como, wow, la comunidad a la cual serviste en este momento te nombra. Es muy importante nombrar a las personas. Entonces nosotros lo pusimos ahí porque mucha gente me escribía, ¿dónde va a estar? Yo quiero ir y no puede, pero vamos a hacer esto. Entonces la gente empezó a ir a rezar por varios días ahí. A veces podía ir yo, a veces mis hermanas, a veces no, pero ellas se juntaban y rezaban. Y ponían agua, y ponían velas, y ponían flores. Entonces, mucha gente le dijimos, pues no puede ir, pero si usted gusta mandar unas flores, esas flores las llevamos a la comunidad. E hicimos ramos de flores para la gente. O sea, yo sé que a ti te duele tu corazón también porque perdiste a alguien y la gente jóvenes, pero te damos esta flor. Y te damos esta foto con esta poesía, porque vale la pena. Lo que tú estás pasando ahora, lo estamos pasando nosotros y lo estamos pasando juntos. Sí. Lo vivimos, esta pérdida juntos, pero que esta pérdida sea solamente una pequeña despedida, porque va a albergar en nuestro corazón y nos invita a seguir caminando, a seguir haciendo y construyendo. Y eso fue. Vero, pues hoy estamos hablando con Verónica Corchado y en medio de estamos hablando pues de quién te empujó, a lo mejor sin esa intención, porque era natural. Vamos a hacer por la comunidad y por la gente y vamos a darle, y ahí te empoderó. Y allí te dijo, si puedes, estás pudiendo. Y una de las cosas que tú abanderaste fue precisamente en toda tu lucha por los derechos de las mujeres, de los niños y de las niñas, por supuesto. Tú, como hemos dicho, abanderaste el poder concretizar el Instituto de la Mujer aquí en Ciudad Juárez. No creo que haya sido un camino sencillo para recorrer. Digo, no es que sea sí, vamos a hacer y con un dedo. ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Cómo se vivió ese proceso? ¿Cuál es, a lo mejor, cuál fue uno de los desafíos más grandes y que puedas compartirnos para que hoy mujeres en distintas partes de nuestra ciudad puedan ir y no solo levantar la voz, sino ser atendidas en la necesidad que tienen? Justo decir que cómo llega una mujer como yo a un cargo público, y llego por un proceso democrático que está bien fregón, porque el candidato en ese momento, nosotros siempre por los movimientos nos hemos reunido con los candidatos de los diferentes partidos y todo, pero en ese momento cuando nos reunimos con él dijo, pues nosotros teníamos nuestra agenda, y la agenda es mayores recursos para las mujeres, para las niñas, para los niños. Y él dijo, bueno, pues si ganó, yo creo que de aquí debería de salir la directora del instituto, pero no había instituto, sino que habían pasado una resolución por cabildo. Y nosotros, bueno, pues a ver, gana, y a la semana se vuelve a reunir con nosotros y dice, preséntenme una terna. Y nosotras decir, caray, bueno, y pues nadie queríamos, porque entonces una cosa es decir las cosas y otra es asumirlas. Entonces, caray, no, pues cómo, no, pues que tú, pero no, yo la verdad es que no. Entonces, después de muchas negociaciones, generamos una terna, salgo yo y le digo en ese momento al presidente, pues mire, yo lo puedo acompañar sí o sí. Vamos por la construcción de un instituto, porque pues eso de tenerlo acá como en la idea de no conceptualizado está muy bien, que ahí también eso hicimos, pero no, es generar un referente. Y dijo, claro,
Entonces nos pusimos en acciones. No fue nada sencillo ubicar un espacio, conseguir los dineros, gestionar los dineros para la construcción y en el medio de eso construir una estrategia integral de prevención de la violencia hacia las mujeres en el espacio público. Y eso detonó después otras cosas. Y nos pusimos en acción, empezar. ¿Qué cualidad tengo yo? Ay, pues que sé escribir proyectos, que a lo largo de mi vida he escrito muchos proyectos, ¿verdad? Entonces, no, eso era algo natural para mí. Claro, vamos a conceptualizar cómo vamos a soñarle. Vamos a irnos y conceptualicé un lugar que cuando ustedes puedan, vayan y está muy bonito el instituto, un lugar con mucha luz, porque por ahí pasan situaciones tan oscuras, tan difíciles que necesitan la luz del sol. Entonces tiene muchas ventanas, mucha luz, en ese momento equipamiento totalmente nuevo. Yo siempre les decía, es como si quisiéramos nosotras ser atendidas aquí. ¿Tú cómo te imaginas? ¿Tú cómo te imaginas? Pues de esta manera, ok, con flores, con equipamiento de colores, hay morado, hay verde, con todo nuevo, con una galería de arte, con mujeres de aquí de la región de Juárez, El Paso, Nuevo México, que pintaron y están ahí los cuadros. Entonces no es la típica dependencia donde vas y siéntese ahí. No, yo siempre les decía que la gente no espere, que la gente tome cita, como cuando vas a un servicio privado, pero la gente ya lo pagó a través de sus impuestos. Tenemos que darle la garantía del derecho de que recibe del gobierno el mejor servicio. Y ese fue, yo creo que mi gran aporte a esta ciudad. Generar un andamiaje que pase de lo conceptual o de lo teórico a lo práctico. Recibir en la práctica, la gente puede recibir un servicio terapéutico, un servicio legal, un servicio de atención, de traslado, de llevarlos a las diferentes instituciones de procuración de justicia, de seguimiento, en un espacio cuidado, atendido por profesionales. Si yo tuviera un problema de violencia, el lugar a donde yo fuera es al instituto. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Bien por eso. ¿Qué es? Digo, hoy en día sigue trabajando el instituto y creo que cada vez con más fuerza y con más ímpetu. Sí, claro, con un equipo capaz, ¿verdad? Y qué bueno, más allá de cualquier administración, que el instituto no se vuelva solamente un instituto, se generen los institutos. Tú estás hablando de trascendencia. Sí, y de cambio de paradigma. ¿Qué cambio de paradigma tendría que hacer? Hablemos de comunidad. ¿De comunidad? ¿Qué cambio de paradigma tendríamos que hacer? En el caso de los institutos o de los espacios gubernamentales para la atención, dimos un paso grande, pasar de no ver a las víctimas y no ver a las mujeres víctimas de violencia y su familia a crear un espacio. Entonces ahí hay un paso grande. Ahora lo que yo creo es que las víctimas deben de dejar de serlo para convertirse, y es un proceso acompañado, en activadores de su propio proceso comunitario, de su propia vida, líderes de su propia vida. Ese paso es muy grande porque pasa por generarles opciones, por ejemplo, educativas, financieras, todo. Pero una mujer que deja de ser víctima de la violencia porque su entorno cambió, porque tomó decisiones, esa va a ser una ciudadana participativa, una ciudadana que necesita este país. Espérame, es que estás hablando de una cosa muy profunda. En términos generales, es una víctima. O sea, porque hubo un delito. Sí. Pero estás diciendo,
debe de dejarse, o la propuesta, el cambio de paradigma es: no te conviertas en víctima, conviértete en esa líder o en ese... Más bien tu dolor, ese proceso. Había eso que provocó en otra cosa. ¿Qué es lo que los gobiernos no saben hacer? ¿A quién le conviene más que haya víctimas? ¿Verdad? O sea, ese razonamiento, pues cuando ellos van, yo ya vine 2, 3 veces. Dicen por ahí, ¿verdad? Dicen por ahí. Ya vendí las enchiladas y ya, las comí. Ya me las comí. ¿Cómo se le hace, Vero? O sea, lo que estás diciendo es milenial, ¿no? Tú lo dijiste, es una máxima y no es popular. No es popular. Nosotros logramos en el instituto tener personal para eso. Yo no sé ahora, el instituto está pero cada dirección le da su toque y eso está bien, está bien. Pero en mi conceptualización de cómo debe ser las mujeres deben de estar acompañadas siempre, tutoriadas para dejar de ser víctima y convertir todo eso que trae uno en el corazón, en la mente. Sí. Bueno, es físico, es emocional, es psicológico. Todo eso es una energía que tú puedes transformar. Está para transformar. Y hasta es espiritual. Claro, de acuerdo. Redes de apoyo. O sea, puedes hacer muchas cosas. ¿Qué he hecho yo? Claro, con mi dinero, con mis recursos económicos que son pocos, pero los recursos intelectuales que son un poquitos más. Y bueno, yo creo que a partir de febrero vamos a hacer otro taller. Invité a algunas madres a agradecer la vida de sus hijas, esas hijas que ya no están y que ellas no pudieron despedirse. Tienes que saber esa historia y dices, bueno, ¿yo qué puedo hacer desde el arte para acercarme a ese fenómeno? Y les dije, la única manera es, permítame acompañarla para que usted se despida. Vamos a hacer ese experimento. Y acuñé una metodología. Y a través del arte mosaico, las madres, ese grupo de madres pequeño, vio a su hija, dibujó a su hija y empezó a hacer como si una segunda parida, ¿verdad? Pedacito por pedacito, empezar a construir. Eso nos llevó 1 año de trabajo, pero 1 año en donde fuimos dialogando sobre la hija, sobre los momentos, sobre las situaciones, sobre qué aprendimos. Y no es que aprendiste tú como mamá, es que aprendemos como sociedad. Y salió la obra. Y pudimos hacer un ritual de despedida. ¿No? Estás hablando de un desarraigo de dolor. Sí, un transformar el dolor. Quito esto, pero si lo quito, ¿con qué lo voy a...? Exacto. Es un ejercicio de despojar y revestir. Y de revestir, de reaprender, de soñarme distinta, de dar la posibilidad de la empatía, de la conexión, de que lo que a ti te pasó, a mí me duele también. ¿Y cuál fue el resultado de esas mujeres? Pues generales. Ojalá que después podamos tener una aquí. Mira, 4 mujeres que vivieron este proceso, yo las veo, digo, no solamente por este proceso, porque ellas mismas han caminado con mucha gente, pero su cuadro, algunas de ellas lo pusieron en el panteón como la lápida, otras ese cuadro, ellas saben lo que costó para ellas, porque se hizo en colectivo, con la familia, con los amigos de la chica, con mucha otra, sí, y está quizás en su sala, en fin, y ellas pudieron expresar, llorar, pero al calor de muchos elementos como la tierra. Bueno, porque además no he dicho en esta que tengo una
que de los espacios en los que he participado y formado y empujado, es una pequeñita espacio que se llama La Promesa. Bueno, es que ahorita vamos a entrar a La Promesa. Y en La Promesa sucedió Entonces, estar en La Promesa es prometerte que hay algo distinto para ti, para cada persona. Y esa era una de las preguntas. Sí. ¿Por qué La Promesa? Porque hay muchas promesas que nos hacemos y que a veces nos cumplimos, pero a veces no nos cumplimos. Y hay promesas que hacen a veces las autoridades que calan profundamente porque nunca se cumplen. Por ejemplo, la promesa de una vida mejor para la gente de Juárez que no llega. O la promesa de que si participas en este programa vas a estar bien o con este dinero vas a... Muchas de esas promesas que se incumplen van marcando una película en tu propio corazón, en tu propia mente. Entonces yo un poquito también jugando con eso, de decir, a ver, prometámonos que hay cosas que sí podemos cumplirnos, que ahí vamos a trabajar, que sí, ¿verdad? Y si hay cosas que no nos podemos cumplir porque tiene que ver con muchos factores, no las perdonamos y no las compartimos, porque de lo que tú no logres hacer, yo aprendo, y de lo que yo logré avanzar, tú aprendes también. O lo que yo no pude lograr, tú lo lograste y ese será mi logro también. Así es. Y eso es comunidad. Eso es. Y eso es liderazgo. Sí es. Tú estás, toda esta conversación has estado hablando de liderazgo. No has hablado de otra cosa más que liderazgo, y es liderarte a ti mismo, es aprender a liderar tus emociones, es aprender a liderar tus sentimientos, es aprender a liderar tus pensamientos, es aprender a liderar tu propio cuerpo para decir, hoy no tengo ganas de ir a La Promesa porque no amanecí con ganas, pero me levanto y no tengo ganas, pero tengo que ir porque estoy dentro de un proceso. Y a veces se cree o hemos pensado que el liderazgo es alguien solamente que está enfrente con un micrófono o en un curul, no. Y eso es liderazgo, pero estás hablando de mujeres que todos los días se han levantado, mujeres y hombres, todos los días se levantan a liderar su propia vida por encima de sus dolores, por encima de algo que les arrancaron. Ese es un estilo de liderazgo que tenemos que voltear a ver también. Sí, son estos liderazgos construidos desde la comunidad que tienen mucha valía. O sea, construir liderazgo en la comunidad equivale a transformación comunitaria, a mejor vida. Transformación. Y eso para mucha gente es como, ay, no, pero eso pues, ¿qué me da? ¿No? Porque a veces nos hemos monetizado mucho, pero en la comunidad eso adquiere otro valor que no es necesariamente económico, que va más allá, porque es un liderazgo que trasciende generaciones. No es el tema, pero cuando crecemos emocionalmente, cuando crecemos mentalmente, nuestra mentalidad crece, por supuesto, para bien. Cuando espiritualmente crecemos, creo que por ende también llega eso que a veces se busca tanto, que es el recurso económico. De acuerdo. Y es algo que creo que no hemos puesto atención en medio a veces de las comunidades, porque a veces las personas pueden o podemos estar muy ensimismados en muy válido en nuestro dolor o muy válido en nuestra emoción, y hay quienes podemos ser muy hipersensibles o hay quienes pueden ser muy hiperinsensibles, y se está en ese círculo, pero dejamos de voltear a ver al prójimo, dejamos de hacer comunidad, entonces nos empezamos a aislar, o alguien se empieza a aislar, entonces pierdes oportunidades. Ahorita estamos conversando y antes de la conversación estábamos hablando ya de, oye, ¿qué podemos hacer? Oye, porque tú no estás pensando en ti misma, tú estás pensando, ¿cómo le hago
para beneficiar al que tengo enfrente? ¿Cómo le hacemos? Porque al final no nos vamos a ir de esta ciudad, porque no nos fuimos en la época más difícil, no nos vamos a ir ahora. Y aquí tenemos nuestra familia, nuestros amigos, es un lugar que amamos. Entonces, como cualquier tipo de relación, tienes que trabajar por el lugar donde vives, además de ir a trabajar en lo que trabajas. Hay un llamado a construir mejor vida, y eso es solamente abriendo los espacios para dialogar y ponernos de acuerdo. No necesariamente porque quiero que tú pienses como yo pienso, o no. Vamos a dialogar, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a charlar, vamos a soñar. Yo siempre pienso, cuando a los niños, a las niñas y los jóvenes les ayudas a soñar, ya estamos del otro lado, porque están imaginando otro mundo posible, porque eso no te lo enseñan en la escuela. O sea, la escuela, el ámbito educativo tendría que cuestionarse. Ahí es donde podría generarse un primer entramado de comunidad. Y ahí hay mucho que aprender. Pero entonces, mientras que la estructura, ¿verdad?, formal, educacional, hace lo propio, nosotros hagamos lo propio desde donde estamos, desde cada quien desde donde estamos, y la gente que nos escuche en su barrio, en su comunidad, en su fraccionamiento, quédese con ese mensaje. Usted puede transformar la vida de las personas, no solamente de su familia, sino de su entorno. Si usted quiere cambiar el mundo, salga afuera. Influencia. Pero ¿cómo queremos influenciar a los que están a nuestro alrededor? ¿Verdad? No los influenciamos para inspirarlos y que saquen su potencial y que vivamos juntos ese potencial y romper con ideas, prejuicios que las diferencias son lo que nos unen. A mí, yo siempre digo, gracias a Dios, porque somos diferentes. Imagínate todos iguales. A ver, todos iguales que yo. No, qué aburrido, qué flojera y qué estresante. Sí. No, las diferencias nos tienen que unir y tenemos que romper esos paradigmas. Tienes para hacer algo, yo a lo mejor no, pero ahí nos vamos. Es este tejer. A mí siempre es un tejido, y por eso dicen tejido social. Sí, es un tejido. Yo le doy la vuelta a la tuerca por algo, ¿verdad? Que a lo mejor yo puedo convocar para hacer una película y con la gente, dar palomitas, no sé qué, pero igual podemos hacer un mural, pero a alguien se le ocurre enseñarles a usar redes sociales o a otros. Todos tenemos capacidades instaladas, reconstruidas. De eso se trata, que mi capacidad intelectual, práctica y todo, no es solamente para mí, sino que al compartirla, la potencializo. Absolutamente. Eso se trata. Absolutamente. Digo, esto nos abre otro tema, completamente otro tema, hablando de no egoísmo, sino de ese compartimento y cómo cuando compartimos y rebotamos ideas con los demás, surge, no lo había pensado, y potencializo ese llamado por el cual estamos aquí en la tierra. Estamos casi por terminar. Tengo que decirlo, nunca es suficiente el tiempo. Pero gracias, Vero. Tienes aquí un par de libros. No quiero que se nos vaya. Están aquí sobre la mesa y no quiero ignorarlos. Claro. Y bueno, te traje, no solamente yo, siempre con otros artistas, con otras promotoras, todo. Hemos hecho a lo largo de la vida, varios talleres de mujeres para aprender, ¿verdad? Para que podamos abrir la conversación, y algunos de esos testimonios están en estos libros. Entonces yo te lo traje a ti, pero lo tengo digital. Si las personas que nos escuchan, se llama Mi Vida en Juárez, Voces de Mujeres. Si las personas que nos escuchan y te mandan un correo o te ponen algo en tus redes, les podemos enviar este libro en
a través de sus correos para que ellos lo tengan y lo puedan leer. Es algo que hemos hecho con todo el cariño al escuchar a las mujeres. Son testimonios de su puño y letra, de parte de una reflexión de cómo ellas encuentran su vida y cómo ayudarles a escribirla. Eso por un lado. Entonces, Mi vida en Juárez, voces de mujeres. Si usted, déjame hago el comercial. Mándenos un mensaje y ahí en los comentarios, si está escuchando esto por la radio, hable por favor, déjenos su contacto o comuníquese por WhatsApp y le haremos llegar Vero le haré el favor de hacerle llegar este libro. Déjate inspirar por estas historias y conocer la otra parte, porque conocemos a nivel mundial todo lo que sucede en Ciudad Juárez. Estuvimos en el 2011, por ejemplo, en Venezuela, cuando estaba la violencia, todo lo que daba, y nos decían, oye, ¿y cómo le hacen para salir al mandado? Oye, ¿y cómo le hacen? Pues pensaban que sí, estábamos en una zona de guerra, pero creían que vivíamos agazapados en casa. Y de hecho, a mi esposa y a mí nos llevaron a un grupo de médicos a decir cómo era la vida en Ciudad Juárez. O sea, no íbamos a eso. Y el día que llegamos, fuimos con un grupo de médicos porque era la noticia de lo que estaba sucediendo acá. Conozcamos las buenas noticias de Ciudad Juárez. Claro, la vida de cómo la gente lo piensa y no todo es a lo mejor los grandes, ¿cómo le podría decir? A lo mejor las puras buenas noticias, pero en todas las historias pero son procesos. Son procesos buenos, ¿sí?, que la gente nos comparte desde su ser, entonces se los podemos mandar digital. Y bueno, también quien me interese así el tema de la prevención situacional, el desarrollo comunitario, aprender más sobre esto, pues hay muchos libros, hay muchas cosas. Nosotros tuvimos el agrado de ser consideradas por USAID para generar esta sistematización del corredor seguro para las mujeres en Ciudad Juárez. Léanlo, hay mucho que aprender, hay mucho que hacer. Y aquí hay una propuesta que está, pues, esta colección está a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, USAID la pone para que todo el mundo la vea. Y de Juárez también se puede hablar cosas muy interesantes, porque el dolor también trae como consecuencia la activación. Y han salido de acá muchos modelos, muchas cosas buenas que también exportamos, no solamente dolor. Exportamos, no solo exportamos al mundo lo que se genera dentro de las empresas manufactureras. No solo eso sale de Ciudad Juárez, salen artistas, salen deportistas, salen académicos y podríamos mencionar muchísimas otras cosas más. Y tú has sido, junto con las personas, como siempre lo mencionas, que te acompañan. Tú no vienes sola, vienes en paquete y eso es liderazgo. Eso ha sido tú, movilizadora y quien ha ayudado a otros a salir, a brillar. Tal vez se han ido a otras ciudades, a otros países, por la razón que sea, pero ha sido exportado directamente de los barrios de Ciudad Juárez por una intervención en la comunidad, sin esperar nada a cambio, pero recibiendo y creciendo. Vero, de verdad te agradezco mucho el que podamos construir esta conversación aquí en Expo Liderazgo. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Me encuentran como Consultoras Corchado. Me pueden ahí dar like, algo. Y también estoy como Verónica Corchado. O sea, es que ahí podemos recibir su información. Si hay gente que dice, ay, pues oiga, ¿no puede venir a darnos una charla? Claro, con gusto. Ahí estamos en nuestras redes sociales. Y también, Verónica Corchado. Y
y colectivarte.org, ¿verdad? Ahí tenemos la organización civil. Si hay personas que luego dicen, ay, oiga, yo quiero hacer algo, puedo donar algo de mi tiempo, soy artista, también bienvenido. Tenemos un espacio donde pueden hacer cosas ahora mismo, que es La Promesa. Así es que ahí estamos en el suroriente, en el mero corazón del suroriente de Ciudad Juárez. Pues bueno, pronto nos veremos ahí en La Promesa y vamos a subir ahí en redes sociales no solo la foto, sino lo que vamos a seguir construyendo en beneficio de Ciudad Juárez, porque en esta mesa se sientan y se han sentado, nos honran líderes y tienen una característica, todos. Tienen 3, voy a decir solo una. Aman profundamente esta ciudad. Sí es. Yo no soy de Ciudad Juárez, pero me adoptó en el 2005. Y yo venía por 2 años y ya aquí estoy, aquí me casé, aquí tengo mis hijos, mi familia y también amo profundamente esta ciudad y Expo Liderazgo es esto, inspirar a otros para que vivan con mayor impacto, dando ejemplo de que alguien ya lo logró también. Vero, gracias por estar aquí. Gracias por todo, por este diálogo que ha sido maravilloso, muy fructífero y pues nos vamos a seguir encontrando seguramente. Gracias. Gracias. Hasta luego.